Fueron abandonados para morir y criados por una loba salvaje. Dos hermanos gemelos destinados a cambiar el rumbo de la historia. Pero cuando la sangre, el poder y el orgullo se cruzan, incluso el lazo más sagrado puede romperse. Esta es la brutal y sangrienta origen de Roma, nacida no de la paz, sino del conflicto. Prepárate para conocer la leyenda de Rómulo y Remo, una historia de supervivencia, ambición y tragedia. Dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Crees en el destino o en las decisiones? Vamos a descubrirlo juntos. Mucho antes del esplendor de Roma, de sus legiones invencibles y sus emperadores de mármol, existía un reino ya olvidado por el tiempo, Alba Longa. Fundada por Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, el mismo que escapó de la destrucción de Troya, esta ciudad era el último suspiro de una sangre destinada a cambiar el destino del mundo. En ese trono reinaba Numitor, un monarca justo, descendiente directo de Eneas. Pero como siempre, el poder despierta ambición, y su hermano menor, Amulio, cegado por el deseo de reinar, tramó su caída. En un solo movimiento, lo destronó, mandó asesinar a sus hijos, y condenó su linaje al olvido. Solo quedaba una llama encendida, su hija, Rea Silvia. Para asegurarse de que jamás tuviera descendencia que pudiera reclamar el trono, Amulio la obligó a convertirse en Vestal, sacerdotisa de Vesta, la diosa del fuego eterno. Las vestales hacían voto de castidad perpetua, eran símbolos de pureza, equilibrio y estabilidad del reino. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En la soledad del templo, Rea Silvia fue visitada por un ser divino. Según la leyenda, fue el mismísimo Marte, dios de la guerra. Nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche. Algunos hablan de una unión sagrada, otros de un acto impuesto. Lo único cierto es que Rea quedó embarazada. Y no de uno, sino de dos hijos. Hijos de un dios y nietos de un rey. Rómulo y Remo. Cuando Amulio se enteró, enloqueció de furia. Una vestal que rompía su voto era considerada impura, pero más aún, los hijos que llevaba en su vientre eran una amenaza directa a su trono. Ordenó que, apenas nacieran, fueran arrojados al río Tíber. 2 soldados cumplieron la orden. Colocaron a los recién nacidos en una canasta de mimbre, cubierta con un paño, y la dejaron en las aguas. Pero el Tíber, esa mañana, no rugía. Las aguas fluían suaves, como si los dioses las hubieran calmado con susurros. La canasta no se hundió. Flotó, desafiando la muerte. Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Una loba. Salvaje, majestuosa, madre e instinto. En lugar de devorarlos, los amamantó. Como si fuesen sus propios cachorros. Aquella imagen, 2 niños alimentándose de una loba, se convirtió en el símbolo eterno de Roma. Grabada en estatuas, monedas, murales y en el alma de un imperio. Poco tiempo después, un pastor llamado Faustulo encontró a los gemelos. Se los llevó a su hogar. Él y su esposa los criaron como hijos propios, en silencio, sin revelarles su origen. Pero aquellos niños no eran comunes. Desde pequeños mostraban una fuerza distinta. Un coraje casi salvaje. Lideraban a otros jóvenes, cazaban como expertos, desafiaban toda regla. Tenían la mirada de alguien que carga con algo más grande que su vida. Tenían la sangre de un dios y la herencia de un reino perdido. Con los años, rumores comenzaron a llegar. Historias de su nacimiento, de un río, de un rey traicionado. Faustulo, ya envejecido, decidió contarles la verdad. Les reveló quién era su madre y quién era su verdadero abuelo. Rómulo y Remo, al saberlo, no dudaron. Durante un conflicto entre pastores, Remo fue capturado y llevado ante el rey Amulio. No lo reconocieron. Nadie imaginó quién era en realidad. Pero Rómulo sí lo supo. Y actuó. Reunió a un grupo de jóvenes pastores, hombres fuertes, decididos, y marchó contra Alba Longa. No como un rebelde, como un heredero. Invadió las puertas de la ciudad, liberó a Remo, y derribó al tirano con sus propias manos. Frente al pueblo, restauró a Numitor en el trono. Pero esa no era la victoria final. Era apenas el principio. Rómulo y Remo ya no eran fugitivos. No eran campesinos. Ahora eran libres, y el mundo estaba a sus pies. Se acercaron a las colinas junto al Tíber, miraron el horizonte, y supieron que ahí, justo ahí, comenzaría la leyenda. Después de devolverle el trono a Numitor, los gemelos fueron recibidos como héroes. Pero para Rómulo y Remo, aquello no era el final, era apenas el comienzo.
El viejo rey representaba el pasado. Ellos miraban hacia el futuro, hacia las colinas, hacia el Tíber, hacia algo mucho más grande. Ahí, donde habían sido salvados de las aguas, donde la loba los había encontrado, decidieron fundar una nueva ciudad. Una ciudad que no pertenecería a ningún rey caído, sino a ellos. Jóvenes, fuertes, carismáticos, no tardaron en atraer a un grupo de seguidores, campesinos, pastores, esclavos liberados, forasteros. Gente sencilla, pero con hambre de futuro. Para muchos, Rómulo y Remo eran los líderes de un nuevo orden. Pero el poder divide. Y pronto, surgió la primera grieta. Fundémosla en el Monte Palatino, dijo Rómulo. Es alto, fácil de defender, rodeado de bosques. Desde ahí se ve todo. No, respondió Remo. El Monte Aventino es mejor. Tiene tierra fértil, espacio para crecer, y acceso al valle. El aire se volvió tenso. Nadie cedía. El grupo se dividió. La discusión creció. Y como dictaban las antiguas tradiciones latinas, decidieron consultar a los dioses. Harían un augurio, leerían la voluntad divina observando el vuelo de las aves. Remo subió primero. Vio pasar 6 buitres sobre el cielo, y gritó que era el elegido. Poco después, Rómulo vio 12, y también reclamó la señal divina. Remo decía que los vio primero. Rómulo, que vio más. Lo que debía ser una ceremonia sagrada, se convirtió en una disputa de egos. Y lo que era mito, estaba por convertirse en tragedia. Impaciente, Rómulo empezó a construir los muros de su ciudad en el Monte Palatino. Tomó una azada y trazó en la tierra el Pomerium, la línea sagrada. La frontera entre el mundo de los hombres y el reino de los dioses. Dejó claro, nadie debía cruzarla. Remo, al ver aquello, se burló. Dijo en voz alta que ni 1000 muros podrían contener a un verdadero guerrero. Y entonces, con arrogancia, cruzó el trazo sagrado. El tiempo se detuvo. Rómulo, consumido por el orgullo, o quizás por algo más profundo, más divino, alzó la espada. Algunos gritaron. Pero ya era demasiado tarde. La hoja cayó. Remo murió. La sangre del hermano, nacido del mismo vientre, manchó la tierra donde Roma sería fundada. Un silencio helado envolvió la colina. Nadie se movía. Nadie respiraba. Y Rómulo, de pie, mirando el cuerpo de Remo, dijo con voz firme. Así morirá cualquiera que cruce los muros de Roma. Se quedó ahí, inmóvil. El viento soplaba entre las piedras. Algunos lloraban. Otros apartaban la mirada. Roma había nacido. Pero no de la unión, sino del conflicto. La ciudad se levantó entre lágrimas y ceniza. Rómulo tomó la responsabilidad. Organizó la construcción. Trazó las calles, erigió templos, creó leyes. Reunió a todos los hombres vagando por las colinas, fugitivos, esclavos, campesinos, soldados sin causa. Les ofreció un hogar a cambio de lealtad. Así nacía no solo una ciudad, sino un pueblo. Pero el peso de haber matado a su propio hermano, nunca lo abandonó. Ni la corona ni la gloria pudieron borrar esa sombra. Porque ninguna grandeza nace sin dolor. Y ningún mito, sin cicatrices. Roma ya se había alzado, pero el destino de Rómulo aún no estaba escrito por completo. Algunos dicen que envejeció como rey y desapareció sin dejar rastro. Otros creen que fue llevado al cielo por los propios dioses, convirtiéndose en el dios Quirino, protector de la ciudad que fundó con sangre y gloria. Lo único cierto, es que su historia todavía resuena. Porque Roma no se construyó solo con piedra, sino con mito. Y los mitos, jamás mueren. Si te gustan relatos como este, suscríbete al canal. Aquí, cada leyenda revela un mundo olvidado.